Señor bendiga sus vidas y los siga prosperando. Amén. Vamos a leer el texto que nos va a ocupar hoy en esta mañana. Sí, todavía es mañana. Amén. En el capítulo número 2 del Evangelio según Marcos, vamos a leer del verso 5 al verso 10 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos es el segundo evangelio, ¿verdad? Como está allí en la palabra de Dios. El primer evangelio obviamente es el Evangelio de Mateo, y luego sigue Marcos, y luego sigue Lucas, y luego sigue Juan. Aunque los evangelios no están allí, ¿verdad?, de una manera cronológica, pero es el segundo evangelio, amén, que encontramos ahí en la Biblia. Vamos todos a leer en el verso número 5 adelante hasta el 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice la palabra así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. El verso 10, el último, dice entonces: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra. Vamos todos a orar. Dios y Padre, hemos cantado con alegría delante de tu presencia. Hemos venido ante ti, Señor, a mostrarte nuestra fidelidad y gratitud. Estamos aquí ahora, Señor, después de haber leído tu palabra de vida, confiando en que tú en esta hora, Señor, nos hablarás por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Dios maravilloso, te pedimos, Señor, especialmente que bendigas a quien nos visita. Que tú, Señor, mi Dios, tengas una vez más misericordia de todos los que están en este lugar, en esta casa de oración y de adoración, que aún todavía no han aceptado, Señor, la gracia de Dios, la misericordia, la compasión, el regalo de la vida, Señor, de la salvación. Compadécete de ellos, habla a sus espíritus. No permitas que dejen este mundo, Señor, mi Dios, sin tu salvación y sin tu esperanza. Oramos, Dios Santo, bendito Padre Celestial, que todos hoy en esta mañana, tanto los visitantes, los oyentes, como nosotros, Señor mi Dios, la iglesia, hagamos tu poderosa voluntad en el nombre de Jesús. Glorioso y Santo Espíritu, te pedimos que te muevas en nuestras vidas, que nos des sabiduría de lo alto y que podamos amar y servir con mayor agrado al dueño de nuestra vida, por darnos la salvación, al Señor Jesucristo, quien vive y reina por siempre y para siempre. Amén y amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Qué bueno que estamos aquí hoy en este lugar, ¿verdad?, que se ha consagrado como casa de Dios y puerta del cielo para poder hacer la gloriosa voluntad de Dios nuestro Señor. El otro día estaba yo compartiendo un poquito en la célula el día jueves, creo, y dije unas palabras antes de despedirnos al final, obviamente, de lo que fue el estudio, un estudio muy bonito que se desarrolló. Y se le daba a conocer, a entender a alguien en esa noche, a alguien que estaba allí sentado alrededor de la mesa, la importancia obviamente de la salvación, como nuestro Señor Jesucristo, todo el cometido que Él venía a hacer, lo que Él venía a darle obviamente a la humanidad. Hoy en este día yo puse en el título del mensaje de esta predicación: solo Dios perdona pecados.
Y eso debería a nosotros de darnos mucha alegría, y eso también debería obviamente de darle a las personas que buscan medios alternos de salvación, entendimiento de que no puede haber una cosa más grande que Dios para salvar. Ahora, lo bueno de esto, que solo Dios perdona pecados, me voy a anticipar un poco a lo que va a ser mi prédica, es de que Dios, quien es santo, quien es bueno, quien es perfecto, eso solamente lo dio Él a su sola capacidad y autoridad, a su poder y a su dominio. Y eso es muy bueno. Si la salvación obviamente Dios la hubiera dado a nosotros los hombres en este estado tan horrendo y vulnerable que tenemos de ser cambiantes, entonces nosotros podríamos condenar injustamente a muchas personas alrededor nuestro. Pero Dios nuestro Señor lo puso Él solamente en Él, solo en su autoridad, en su autonomía. Dios esto de la salvación de los seres humanos, y eso es muy bueno. Dios no lo dejó esto en reserva para nadie más, Él solo lo reservó para Él, y esto a mí se me hace glorioso y muy maravilloso. Pero también de otra manera, esto también puede ser algo que puede perjudicar las vidas de las personas si no lo llegan a comprender, de que no hay otro medio de salvación. La única forma de poder obtener salvación es solamente a través del medio que Dios puso desde la eternidad y que ha trascendido en este mundo por más de 2000 años dentro de las generaciones en todas partes del mundo. La única esperanza que pudo haber sido dada por Dios nuestro Señor. La palabra de Dios dice claramente en lo que es el capítulo 19 según el Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba para entrar en la ciudad de Jericó, del verso 1 hasta el verso número 10, en ese contexto nos habla la palabra de Dios, y dice la Biblia que allí dentro de la ciudad de Jericó estaba un hombre que era importante, un hombre que parecía tenerlo todo en la vida. La Biblia dice quién era, nos da su nombre, nos dice su oficio, nos dice cómo él, ¿verdad? A rasgos grandes, pero obviamente usando el sentido de la lógica, podemos darnos cuenta que era un hombre influyente dentro de la sociedad. La influencia de él era por un lado buena y también por otro lado era mala. Había quien lo tomaba a bien porque tenía muchos amigos, pero había quien obviamente no lo aceptaba porque él era un publicano. El nombre de este hombre era Zaqueo, y este hombre obviamente que era jefe de los publicanos, obviamente tenía amigos de influencia. Eso quiere decir que tenía gente rica alrededor de él, y así también como era odiado por otras gentes, había quien hablaba de él. Pero este hombre, dice la Biblia en sí, este era un hombre rico, él era jefe de los publicanos y rico, y eso obviamente ya nosotros nos da a comprender que el círculo social con el que él se movía era gente acomodada, gente que aparentemente lo tenían todo ahí en su vida. Pero luego la Biblia dice en el verso 3 que éste procuraba ver a Jesús nuestro Señor. Él procuraba ver quién era Jesús. Tenía obviamente algo en su vida de inquietud, había curiosidad, y como por causa de la multitud. Ahora, ¿por qué relaciono este texto? Porque siempre va a haber multitud que se va a oponer, pero Dios siempre va a poner un medio para que la salvación llegue a una persona, y de eso estoy claramente seguro porque lo podemos ver en la Biblia. La palabra de Dios dice que este hombre, a causa de su curiosidad, queriendo ver a Jesús, no podía porque era de estatura pequeña, era bajito, y obviamente al tener ese deseo, Dios nuestro Señor puso obviamente el medio. El verso 4 dice que corriendo delante, obviamente por donde iba Jesús caminando, él llegó a un lugar donde había un árbol de sicómoro. Él se trepa al árbol obviamente, y él sabía que Jesús iba a pasar por allí para poderlo ver. Cuando llegó obviamente al lugar, hace eso, y la Biblia dice entonces en el verso 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque él estaba arriba del árbol, le llamó obviamente y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a posar en tu casa. La Biblia dice en el verso 6 y 7 que claramente descendió rápido, a prisa, para recibirlo obviamente gozoso. Y esto es importante. Pero luego dice la Biblia, y al ver esto, ¿quién? Los que murmuraban del Señor. Al ver esto, murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un pecador.
Había entrado en la casa de una persona que supuestamente ellos no eran dignos, obviamente, de poder recibir al Señor allí. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, Zaqueo, en adelante en el verso 8, puesto en pie, dijo al Señor Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy para los pobres. A la gente menos bienaventurada, a la gente que tenía más problemas sociales. Y dice la Biblia: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que era lógico que había defraudado a muchos, porque la Biblia habla obviamente de los publicanos, que todos eran rateros. Obviamente este hombre se había enriquecido con todo lo que cobraban de impuestos alterados a la gente de Israel. Y la Biblia dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. No le voy a dar solamente lo que le quité, le voy a dar 3 veces más. Quiere decir que si de una cora le había quitado, de $1, perdón, una cora, dice: a todos los que les quité, les voy a regresar $1 enteramente. Y eso es muy importante. Eso es algo que quedó aquí escrito para que nosotros lo miremos, que cuando un corazón obviamente ha sido abordado por el amor y la misericordia de Dios, ese corazón debe de ser movido a hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Y dejarnos nosotros de perder el tiempo en cosas que no nos convienen, que no nos ayudan y que no benefician al reino de Dios. Y esa es la verdad. Este hombre que tenía curiosidad por ver a Jesús, no lo conocía, pero lo quería ver. En un momento, en el diálogo obviamente en su casa que tuvo Jesús con él, este hombre reaccionó a lo que Jesús pudo haber estado diciendo dentro de esa casa. Y nosotros en eso es algo que perdemos mucho el tiempo. Tenemos una misión que se nos ha sido imputada. Tenemos una labor para hacer. La visión del Señor de hace más de 2000 años, de que toda la humanidad fuese salva, Él la depositó en hombres y mujeres para ir y llevar el evangelio que los puede salvar, la palabra de Dios. Nosotros no somos los que salvamos, nosotros somos los que trabajan obviamente para llevar la salvación, pero el que salva es el Señor nuestro Dios, ¿sí o no? Porque el poder del evangelio tiene, o el evangelio tiene poder para salvar, según lo que dice la Biblia en el capítulo número 1 del evangelio, del libro de los Romanos. La carta a los Romanos. Y cuando miramos en el verso 14, el apóstol Pablo quería ir pronto a ellos, no le había sido posible, pero él dice: yo estoy pronto, presto para ir y llevar el evangelio y poder sacar algún fruto también de entre ustedes los gentiles allá. Y luego ya dice: pues mas no me avergüenzo del evangelio, porque él en su vida se sentía un deudor delante de la presencia de Dios. ¿Deudor en qué sentido? En que Dios lo había amado, lo había salvado, le había entregado en su vida la revelación de la única forma para poder salvar a alguien por la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo, predicando el evangelio. Él se sentía un deudor, como dice desde el verso 14 en adelante. Él dice: yo soy un deudor a griegos y a no griegos. Yo tengo esa deuda sobre mí, eso pesa sobre mí. A sabios y no sabios, yo soy un deudor. Y en el verso 15, si ustedes lo ven con atención, es claro lo que dice: y en cuanto a mí, en cuanto sea esto posible, yo voy a estar allí para anunciarles también a ustedes el evangelio, obviamente allá en Roma. El verso 16: mas no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es lo que tenemos para llevar, es lo que hay para que alguien reciba la salvación. Y en el contraste de la salvación y de la condenación, obviamente se ha quitado de la condenación eterna. Volviendo a lo que estaba diciendo, vamos al verso 7 de Lucas 19 y podemos ver nosotros en la historia que mirábamos de aquel hombre de Zaqueo. Este hombre obviamente comenzó a hacer lo que era correcto delante de la presencia del Señor. Al ver esto, todos los que estaban allí lo murmuraron y dijeron obviamente que había entrado a casa de un pecador. Pero la Biblia dice en el verso 8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, le dice a Jesús: voy a dar la mitad de mis bienes y si alguno he defraudado, lo voy a regresar cuadruplicado. Entonces el Señor Jesús, al ver la acción de este hombre, al ver cómo fue movido, amado hermano, solamente con una sola plática, dice la Biblia que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy llegó la salvación y hay uno aquí que la está recibiendo.
Hay uno aquí que la toma para hacerla de él. Hay uno aquí obviamente que recibe esta bendición por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero el verso número 10 entonces declara nuevamente la expresión del Hijo del Hombre. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si toda la humanidad no se hubiese perdido, el Señor nuestro Dios nunca hubiera venido al mundo. Pero Él vino, porque el mundo estaba lleno en aquel día, como puede estar lleno ahora, de personas necesitadas, de personas con la necesidad de la salvación, de personas que necesitan obviamente de parte de Dios algo para sus vidas. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Eso es lo que está haciendo Dios en este preciso momento. Él está sentado en su trono de gloria. Las puertas del cielo están todavía abiertas por la salvación que vino a traer el Mesías Salvador. Hoy todavía hay esperanza para alguien que quiera recibir la palabra, que quiera creer, que quiera entender que Dios solamente lo único que quiere hacer en su vida, quiere salvarlo de la condenación eterna. Dios no quiere que esta persona sufra en un castigo eterno o para siempre. Y para eso Dios nuestro Señor nos tiene a nosotros. Para eso está la iglesia, para eso existimos nosotros, para eso vivimos en este mundo. Para eso Dios nuestro Señor nos salvó, para que nosotros somos los emisarios, los que vayamos y llevemos este maravilloso mensaje de buenas nuevas, para que la gente lo reciba y la gente se salve. Yo no soy el que salvo, pero soy el que tengo que hacer la obra de Dios, llevando la salvación, llevando el regalo, diciéndole a la gente, esto es para ti, este ya se hizo por ti, esto ya te lo otorgó el Señor nuestro Dios. Y eso es lo importante que nosotros hoy debemos también de entender como iglesia. Por eso cuando miramos el significado teológico obviamente de Marcos capítulo número 2 y leímos del verso 5 al verso número 10, todo comienza desde el verso número 1. Pero en este sentido el pasaje subraya obviamente la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados. O sea que muy propio es hoy decir que hay uno solo que perdona pecados, y ese es Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él puede perdonarte el pecado de tu vida. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Porque eso es lo que nosotros debemos de notar, debemos de entender. Lo que el pasaje subraya es claramente la autoridad de nuestro Señor Jesús para perdonar pecados. Y la posición, obviamente, la curación, ¿verdad?, espiritual por encima de la física. Porque yo decía el otro día, el jueves, que la necesidad más grande en la vida de una persona no es ser pobre, no es ser ignorante, no es ser obviamente una persona de baja o de alta estatura. La necesidad más grande del hombre y de la mujer no es que tenga un problema físico. La necesidad más grande del hombre y de la mujer hoy en este mundo, en la tierra, es la necesidad espiritual. Hoy podemos tener en medio de la congregación a personas que no tengan las extremidades de las piernas o de los brazos. Hoy podemos tener a gente aquí que simple y sencillamente esté obviamente privado de la facultad de oír y de ver. Pero si esa persona se le llega a explicar, ¿verdad?, se le llega a dar el medio de que pueda leer con sus manos y pueda entender que Jesús es Salvador y lo acepta aún en medio de esas circunstancias, esa persona, aunque tenga todas estas limitaciones y problemas y dificultades físicos, esta persona un día va a ir al cielo, va a tener al Señor como Dios por toda la eternidad y tendrá una vida eterna con Él a su lado. Y eso es lo importante. Hoy puede haber personas que estén mudas, que no puedan ver, pero pueden oír y se les transmite el evangelio, lo reciben. Eso no es un impedimento el que estén mudas o el que estén ciegas. Si pueden oír y creen que hay vida en Jesús y esperanza en Jesús, eso obviamente
obviamente no les impedirá ir al cielo o ser hechos hijos de Dios con la esperanza de la vida eterna. Entonces el Señor Jesús, obviamente, cuando miramos claramente lo que el texto nos da a entender, cómo subraya la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados, posicionando obviamente la curación espiritual antes que la curación física. ¿Por qué? Porque insisto que el problema más grande del ser humano no es lo exterior, no es lo físico, es lo interior, lo espiritual. Ustedes que todavía no reciben al Señor Jesucristo pueden ser ignorantes en cuanto a no tener estudios ni siquiera básicos seculares. Pueden ser pobres, pueden ser personas limitadas con problemas físicos, insisto, en su cuerpo. Pero eso no es lo peor que pueden tener como mal en su vida. El mal más grande que hay en sus vidas es el pecado que está en ustedes, que solamente Dios lo puede perdonar, que solamente Dios es el que puede tener misericordia. Por eso cuando Jesús miró la gran necesidad en aquel hombre, ¿qué le costaba al Señor sanarlo de inmediato? Pero el Señor obviamente atacó, abordó, fue directo a la necesidad más grande en la vida de aquella persona. Y la necesidad más grande era aquella que le fueran perdonados los pecados. Y eso fue claramente lo que hizo el Señor nuestro Dios. Y este pasaje simple y sencillamente demuestra que su misión principal, la que vino a cumplir el Señor Jesús, como decía hace un momento, ¿verdad? Hablando de Lucas 19 del 1 al 10, la misión principal era obviamente reconciliar a la humanidad con Dios mismo para que volviera a tener la humanidad esperanza. Y eso es lo que la Biblia nos afirma. Eso es lo que Dios nuestro Salvador vino a hacer. Vea qué importante que el Señor nuestro Dios, según la Biblia, en 2 Corintios 5:17 habla de que el que viene a Cristo, está en Cristo, llega a Cristo, es hecho una nueva criatura. El verso 18 nos insiste y dice, todo esto, dice, proviene de Dios. A las nuevas criaturas, como dice el verso 17, que lo viejo ha pasado y que el Señor lo hace todo nuevo. Entonces Pablo, el apóstol, comienza a decir claramente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero enseguida, después, obviamente, de la coma, hay algo que también se tiene que entender, porque no podemos quedarnos nosotros ahora los reconciliados solamente con esta primer parte. El texto con su contexto es importante y lo que dice su contexto, y nos dio, ¿qué nos dio? A nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que cuando nosotros creímos al Señor fue porque alguien vino y nos habló. Tal vez un pariente lejano, un pariente cercano, tal vez un amigo, tal vez un compañero del trabajo o tal vez un vecino. Alguien nos habló, alguien intercedió ante Dios por nosotros. Alguien hizo la obra de evangelista. Alguien creyó a Dios que le había dado este maravilloso ministerio. No nos quedamos nada más ahí. Ustedes, amados hermanos, que tienen hijos, que están en casa, que potencialmente, ¿verdad?, pueden dejar de existir en este mundo, deben de hablarle a sus hijos, deben de enseñarles, aunque el hijo no los quiera oír o la hija no les quiera oír. No podemos obligar la salvación, pero el mal más grande que podemos hacer es quedarnos callados, sabiendo lo que viene después de esta vida, sabiendo lo que hay fuera de este mundo temporal y pasajero. Y la verdad es que el Señor nuestro Dios, el que nos hizo nuevas criaturas, Él puso un medio, y el medio de la salvación es Dios mismo a través de la humanidad de Jesús, de nuestro Cristo, para podernos reconciliar y llevarnos al cielo. Y lo que dice la palabra, que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto es importante, amados hermanos. Estaba Dios en Cristo. Yo cuando leo esto y digo, ¿qué más queremos la humanidad? ¿Qué más amor, bondad y misericordia? ¿Qué más compasión queremos que Dios muestre de parte de Él hacia nosotros en nuestra vida? Y lo que dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
O sea que para que usted pueda ayudar a que alguien se reconcilie con Dios, le tiene que predicar la palabra. No le puede hablar de las historias de su vida. No cambia a nadie el que yo le hable solamente de mi pasado. Lo puedo hacer como testimonio para darles a entender que si Dios tuvo amor y misericordia y poder para transformar mi vida, tiene misericordia, amor y poder para transformar del que oye. Pero el mensaje verdadero, amados hermanos, está aquí en este libro donde se habla el amor, la bondad y la misericordia y la compasión de Dios. De veras, ese aplauso es para el Señor. Alguien déselo con todo el corazón. Y esa es la verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos predicar, decirle a la gente. Por eso en este verso hermoso estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles a los hombres en cuenta su pecado. Qué tremendo, qué pasajes. Esto un día estará en la eternidad. En la eternidad se va a hablar esto. En la eternidad saldrá una voz y dirá a los hombres cuando estén delante de Dios: yo puse el medio, di el medio, no tienes excusa. Hice todo lo que tuve que hacer para ir y buscarte. Hice todo lo que tuve que hacer para encontrarte. Yo creo con todo mi corazón que no va a haber un solo ser humano después de la apertura de la gracia, como dice el capítulo 1 de San Juan, y el verso 16 en adelante y 17. Yo creo con todo mi corazón que no va a haber un solo ser humano que llegue delante de Dios y que le diga a Dios que nunca tuvo la oportunidad. Porque la Biblia dice que aún gente que no ha oído el Evangelio, según Romanos 1, 18 en adelante hasta el 24, las cosas creadas, Dios da testimonio, hablan de Él, de su divino poder y deidad. Así es de que la gente no va a tener excusa. Si hay personas que aún no oyen el Evangelio, Dios les da a entender que hay un creador divino, que hay un ser al que se debe de amar, al que se debe obviamente de servir, al que se debe de honrar y de glorificar. Y esto es importante. ¿Por qué es este mensaje? Porque como decía el diácono B predicando en la mañana, nosotros sabemos hoy, el momento, ahora, usted no sabe mañana. Usted no sabe pasado, usted no sabe el mes que entra. Decimos por costumbre, nos vemos en abril, nos vemos en junio, julio, por aquí voy a andar. Pero usted no sabe en realidad si hasta allá Dios le concederá vivir. Usted no sabe si el día de mañana sea el último día que usted tenga para vivir aquí en la tierra. Lo que sí sabemos es el ahora y es el pasado que ha quedado atrás. Pero no sabemos nada del futuro. Volviendo entonces a los textos, Dios obviamente, a nosotros las nuevas criaturas, iglesia, nos ha dado este hermoso privilegio, el privilegio de ser sus voceros, de ser los emisarios, de ser quien lleva esta maravillosa bendición de salvación a los que obviamente la necesitan. Cuando hay una persona que no ha creído en Jesús, cuando hay una persona que no ha recibido a Jesús, cuando hay una persona que no ha sido bautizada en su nombre según la Escritura, entonces esa persona potencialmente puede ser obviamente alguien que se pierda por toda la eternidad. Esta vida es temporal y pasajera. Esta vida no es para siempre. Esta vida solamente es el inicio cuando se comienza a existir, a vivir, pero la verdadera vida y la existencia está después del umbral de este tiempo temporal y pasajero. Tenemos que creer esto, tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que hacer lo necesario. Dios nuestro Señor delegó esto a nosotros para poderlo llevar. Por eso el verso 20 lo vuelve a confirmar de una manera bien sólida y declara: así que somos embajadores, somos el que tiene obviamente de parte de Dios la autoridad delegada, la oportunidad de poder mediar entre Dios y el hombre, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha hecho
cuando vamos y aseguramos. Yo hoy le digo a las personas, el Señor te puede salvar, Jesús te puede salvar. Él es Dios, porque solamente Dios perdona pecados. Él vino para perdonar pecados. Él vino para quitar la máxima necesidad en la vida de los seres humanos. Alguien bendiga a Dios por eso. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Es Dios mismo hablando por medio a través de nuestras vidas. Y Dios obviamente nunca titubeó. Él nunca tuvo miedo de ir y de decir la verdad. Él nunca tuvo obviamente esto que lo paralizaba para no avanzar y llevar a cabo la misión que Él mismo había propuesto en su propia humanidad. Hoy somos nosotros. Hoy somos la iglesia. Y aquí podemos hacer un paréntesis y ver cuando somos niños espirituales. Cuando en veces hasta se nos olvida lo que hemos recibido y lo que somos. Y andamos como niños, con actitudes de niños. Qué tristeza. Cuando no sabemos lo que nos ha pasado en nuestra vida. Cuando no sabemos. ¿Saben por qué le dije al praise team que cantara ese canto nuevamente? Porque lo estaba escuchando. Y es un canto que yo sé lo que dice la himnología. Y cuando dice que solamente Cristo, Él es verdaderamente el amigo fiel, para que nosotros dejemos de estar en la iglesia del Señor. Entonces Él fue el Señor el que te hizo algo, porque la iglesia es de Él. Y cuando nosotros los seres humanos hacemos algo en contra de alguien, es injusto que el Señor pague los platos rotos que nosotros en nuestra insensatez hacemos. O sea que de cualquier lado estamos mal si obramos mal. Hoy, iglesia, tenemos una misión. Y la misión es, mientras haya una sola persona perdida en el mundo, que esa persona se salve. Porque por esa persona murió también el Señor. El Señor entregó su cuerpo en sacrificio perfecto para que todos fueran salvos o fuésemos salvos. Y la Biblia dice entonces, así que somos embajadores. Embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Cada vez que vamos y predicamos a Cristo, cada vez que hablamos de Cristo, dice la Biblia entonces, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que llevar. En eso es lo que tenemos que hablar. Ahora, ¿por qué dije yo todas estas palabras? Porque insisto obviamente que el pasaje subraya claramente, y lo vuelvo a repetir para conectarme en mi prédica, la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados, posicionando obviamente, posicionando en primer lugar la necesidad espiritual antes que la necesidad física. Porque el Señor sabía que la necesidad espiritual es mucho mayor o más grande, definitivamente más grande que cualquier necesidad física en cualquier persona. La humanidad tiene un verdadero problema y el problema es obviamente en lo espiritual. Pero lo bueno es que hoy la autoridad divina de nuestro Señor Jesús afirma claramente que Él la tiene, el Hijo del Hombre, y que Él puede perdonar pecados. Aquí en la tierra lo hizo y Él lo sigue haciendo ahora desde el cielo. Es una autoridad exclusiva que Dios mismo se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para ponerla en esto del Hijo del Hombre, que es la encarnación del Verbo eterno. Dios mismo ahora en una figura visible delante de los hombres, llevando a los hombres a la reconciliación consigo mismo. Por eso el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, que el sacrificio de Cristo, hermanos, el sacrificio del Señor al morir en la cruz, dice, Él se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. Es como si yo ahorita vengo y yo solo me regalo unos zapatos. Nadie me los dio, yo solo me los regalé, yo solo lo hice. De antemano propuse, hice esto para mí mismo. El Señor por el Espíritu eterno sabía que Él un día tendría un cuerpo humano, que Él vendría a la humanidad, que Él se presentaría a la humanidad y que Él era el único medio de salvación y de esperanza para poder reconciliar al mundo consigo mismo.
Y esto es algo que debemos de entender. Entonces, mirando la autoridad divina del Señor, mirando la fe colectiva, obviamente, en aquellos hombres que llegaron con aquel necesitado, la prioridad del perdón sobre la necesidad física, obviamente, era mayor en el Señor. La validación, es verdad, en su ministerio, como el Señor nuestro Dios validó con hechos reales y verdaderos su poderoso ministerio. Como el Señor desafió la tradición de aquellos hombres, y el Señor, rompiendo aquel paradigma, les da a entender que había un tiempo nuevo, una era obviamente que venía, donde iba a ser la gracia de Dios lo que le diera solución a la necesidad grande en la vida de los hombres. Por eso el Señor confrontó a los líderes religiosos, no solamente con palabras, sino también con acciones. Obviamente, milagros, poderosos milagros, que obviamente tuvieron que mostrarles a ellos que delante de ellos estaba el Señor, el Salvador. Yo les digo esto, amados hermanos, para dejarlo a usted, la iglesia, y poder entrar un poco con nuestros visitantes. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, del verso 1 en adelante, podemos ver cómo el Señor nuestro Dios escoge a los que Él iba a mandar. Escoge a la gente que iban a estar llevando el mensaje del Señor. Por eso dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Les dio poder, dominio para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, enfermedad y toda cosa que agraviara la vida de los hombres. Pero ¿saben una cosa? En este contexto, en el verso 7 y en el verso 8 declara, y de ahí en adelante me voy a ir hasta el verso 28, lo que dice la Biblia: y yendo a predicar diciendo esto, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba el reino de los cielos entre la gente para bendecirla, para sacarla de aquel estado miserable en el que vivía, para darle una nueva apertura de vida. Esto es muy importante. Y en el verso número 8 el Señor les insiste a ellos: cuando vayan y prediquen y hagan esto, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y luego dice: de gracia recibisteis. O sea, lo que a ti no te ha costado, lo que todo se te ha dado, entonces llévalo y dalo de gracia. Esto es una palabra que ya nos compromete a nosotros, amados hermanos, perpetuamente en nuestra vida. O sea, mientras nosotros vivamos, si usted va a vivir todavía un mes, o va a vivir 10 años, o va a vivir, por la gracia del Señor, si Él no viene, 30 años, usted está comprometido, si es del Señor, a dar y llevar y dar de gracia lo que de gracia recibió, lo que no le costó, lo que solamente fluyó del corazón de Dios para su vida. Es exactamente lo que nosotros necesitamos llevar. Y en ese contexto, obviamente, el Señor nuestro Dios les dice a ellos: y cuando vayan, no se provean de oro, no se provean de cosas, vayan. Y cuando ustedes vayan, va a haber quién se va a oponer a su labor y ministerio que llevan. Pero en ese contexto el Señor les dice: no les tengan miedo. Ve al verso 27, yo había dicho el 28 solamente, pero el verso 27, para poder conectar obviamente lo que estoy diciendo, dice: lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, el Señor dijo: ustedes llevan un mensaje, y ese mensaje no puede ser obviamente omitido. Ese mensaje no puede dejar de ser proclamado. Ese mensaje es para los hijos de Israel, para los príncipes. Ese mensaje es para la gente que necesita salvación. Y enseguida en el verso 28 dice el Señor estas palabras: y no temáis a los que matan el cuerpo, vea bien, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay personas obviamente que van a perder la vida por predicar el evangelio. Hay personas que van a ser rechazados, pero el Señor dice: eso no te importa, el alma no pueden tocar, no van a tocar tu espíritu, eso será preservado para la vida eterna. Eso yo lo voy a tener conmigo. Más bien debemos de temer a quien puede destruir el cuerpo, el que puede destruir el alma. Eso quiere decir que Dios es poderoso para hacer estas cosas, pero Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere que la gente se condene. Dios no quiere que la gente se pierda.
nada. Por eso el Señor nuestro Dios vino. Pero Él necesita ver de parte de nosotros, obviamente, lo que viene siendo la fe colectiva que debe de haber en nuestra vida. La Biblia habla, y cuando leemos el verso 1 del capítulo 2 de Marcos, comienza a darnos lo que estaba pasando en aquel escenario, las cosas que se estaban desarrollando, cómo la palabra de Dios nos enseña qué era lo que el Señor estaba haciendo al regresar, obviamente, de Nazaret a Capernaum. Dice la Biblia, entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Cuando se supo que Jesús había llegado a la ciudad, la Biblia dice que inmediatamente se juntó mucha gente. ¿Por qué? Porque donde Jesús llegaba había obviamente salvación, había sanidad, había restauración. El favor y la gracia de Dios se manifestaba. Oyendo la gente que estaba en casa, comenzaron a hacer ruido, a decirse unos y otros, a pasar la voz de una familia a una otra familia, de un amigo a otro amigo, de un vecino a otro vecino. Jesús ha entrado a la ciudad, Jesús ha venido a casa, y la Biblia dice que todo mundo en la ciudad o en la aldea se agolpó en la casa donde estaba Jesús. Por eso dice el verso siguiente, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no había, vean bien, que no cabían, ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. Pero la Biblia dice, entonces vinieron a Él unos, y esto es importante, hasta el verso número 5. Vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. La palabra de Dios no dice si estos eran familiares, si eran hijos. La Biblia no dice, y nosotros obviamente podemos objetar o podemos simple y sencillamente opinar. Pero lo más claro que se puede ver, que yo pienso que si hayan sido familiares los hubiera mencionado. Si hubieran sido gente conocida en el núcleo de este personaje, los hubieran mencionado. Pero la Biblia, aunque no dice obviamente si estos eran familiares, si eran hijos en la familia, o si eran así solamente amigos, la Biblia solamente habla y dice y se cree que eran amigos solamente. Y aunque no podemos determinarlo claramente, lo que sí podemos determinar es lo que ellos llevaban en su corazón, lo que ellos tenían. Aunque no se confirma que eran hijos, que eran familiares, se puede objetar más bien a que eran amigos. Pero lo que sí se puede decir claramente, que ellos llevaban un propósito en el corazón. Ellos llevaban algo ya asentado obviamente en su propia vida. Ellos entendían lo que querían hacer. Por eso dice la Biblia, entonces estos vinieron a Él, unos, dice, trayendo al paralítico que era cargado por 4 solamente. ¿Qué es lo que hicieron estos 4? ¿Qué es lo que la Biblia enseña que estos obraron? Dice, como no podían acercarse a Jesús porque la puerta estaba llena, porque había mucha gente alrededor del Señor, estos no se paralizaron, estos optaron por buscar un medio para poder llegar, obviamente, hasta el Señor con aquel que tenía la necesidad. Y esto nos debe de enseñar a nosotros, la iglesia, que no importa lo que sea, si una puerta se cierra, debemos de buscar otra. Debe de haber otra puerta, debe de haber otra manera. Mire, valga la comparación. El día de ayer en la noche prendí mi teléfono para mandarme la predicación, que la hice en la computadora y la mandé al teléfono, y del teléfono la recibí más bien. Y cuando estaba mirando, miré un video y decía ahí, Angry Elephant, un elefante enojado. Y cuando miré eso, miré que un montón de gente adelante y miré un elefante hacia atrás. Pero le puse al video después de que me di la predicación y miré que en la India iba corriendo un montón de gente. Y detrás de ellos iba un elefante grandote, sin tus, sin cuernos ni nada, colmillos o como las cosas esas. Y la gente corrió y se metió a una casita, a un edificio como de 2 o 3 pisos de cemento obviamente. Y el elefante llegó y ¡pum!, le pegaba. Y se iba por otro lado y el elefante buscaba una puerta o una forma de poder llegar a donde estaba la gente. Estaba enojado y buscaba alrededor y se movía y se le miraba cómo le caía todo el polvo y estiraba la trompa porque sabía que la gente estaba allí a la que iba correteando o persiguiendo. Y luego llegaba otra vez a la entrada, no cabía, estaba muy grande el animal. Y llegaba y ¡pum!, chocaba. Y luego se daba vuelta y alzaba y quería llegar hasta la gente.
O sea, si este animal con inteligencia propia se daba cuenta que no podía entrar por ahí, pero buscaba otro medio, yo creo que nosotros, amados hermanos, la criatura hecha a imagen y semejanza del Señor, tenemos que ser más inteligentes que un elefante, más inteligentes. Y luego después miré otro video allí donde un oso, este oso obviamente les ganó en pensamiento, en inteligencia a los guardianes del campo. Y lo encerraron, cayó en la jaula, pero este corría y le pegaba a la puerta y miraba que la puerta se despegaba un poquito. Y lo hizo como 2 veces y cuando vio que se despegaba la puerta, con una uñita le hizo así y se salió. Y la corredera de hombres, cuando se dieron cuenta que el oso, y dijeron, este oso ya van 2 veces que se nos escapa de esta manera. Yo creo que para la tercera necesitan que la puerta se cierre y se la quede sola y no se pueda abrir. Y este animal aprendió por la primera. Y él sabía que era una trampa, porque agarraba la carnada y le metía como una uña y luego se hacía para atrás y la jalaba. O sea, hay animales que tienen inteligencia propia. ¿Cuánto no más las criaturas predilectas del Señor que somos nosotros? Viendo una tan grande necesidad en la vida del familiar, en la vida del compañero de trabajo, en la vida obviamente de nuestro vecino, en la vida de personas que tenemos dentro de nuestro propio núcleo familiar. Hay una gran necesidad, es el perdón de los pecados. Pero gracias a Dios que hay respuesta de parte de Dios, porque Dios sigue perdonando pecados. Dios está sentado en su trono de gracia, de justicia y de verdad, y Él todavía sigue dando esperanza. Por eso ahora es importante que aclaremos obviamente que este relato de Marcos en el capítulo 2 no nos especifica claramente si estos eran familiares, si estos eran, ¿verdad?, hijos o algo. Pero lo que sí especifica obviamente que el Señor miró la acción de ellos y Él fue movido a misericordia. Él que se cree que eran 4 amigos que habían llevado a su amigo, esto sí es lo que debemos de entender. Y el Señor obviamente recompensó la fe de ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia entonces, al ver Jesús la fe de ellos, fue que entonces le dijo al paralítico que los pecados le eran perdonados, que no había más culpa obviamente por la maldad. Por eso hoy la pregunta que debemos hacernos es clara, si en esta ocasión, ¿verdad?, es en realidad que nosotros debemos de entender que somos instrumentos de parte de Dios para poder llevar a otros. Y la verdad es que somos instrumentos de parte de Dios para llevar a otras personas al Señor. Pero para eso tenemos que tener persistencia, tenemos que tener el amor, tenemos que ver las oportunidades se nos dan de continuo. Usted como padre, usted como familiar tiene oportunidades de continuo para poder llevar a alguien a los pies del Señor. Hoy nosotros tenemos que dar las buenas nuevas. Debemos de llevar las buenas nuevas a los pobres que necesitan, a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios todavía sigue diciendo, el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas, casi siempre decimos el verso 18 y 19, pero la verdad es que el verso 16 habla con gran amplitud lo que es obviamente el ministerio nuestro. ¿Por qué? Porque claro está la palabra. Dice la Biblia que entonces vino Jesús a Nazaret donde se había criado, vean, y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga de ellos. Conforme a la costumbre, se levantó a leer el Señor, obviamente, los escritos de la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías y lo comenzó a leer. Dice, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. ¿Cuál? ¿Qué halló? Obviamente lo que Lucas 4 está relatando es lo que dice el capítulo 60 del libro del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad obviamente a los oprimidos. El verso 19 es un verso también importante, pero vea y dice, a predicar el año agradable del Señor. Y si queremos extendernos, vaya el 20 y el 21. El 20 dice claramente, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. ¿Por qué? Porque en la costumbre era leer el texto sagrado y el que lo leía lo tenía que explicar, tenía que hablar de ello.
Y dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre el Señor Jesucristo. Y entonces comenzó él a decirles que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que el Mesías Salvador estaba allí, que el que venía para traer esperanza estaba allí, que el que venía a cambiar la situación en la vida de los hombres estaba allí. Y por eso en este episodio obviamente resalta la gracia de Dios, para que nosotros entendamos que por la gracia de Dios se salvan las personas, que por la gracia de Dios viene la bendición a la vida de los seres humanos. Jesús tenía, tiene y tendrá la misma autoridad para perdonar pecados. Hebreos 13:8 nos dice, amada iglesia, y usted que hoy nos visita, los que fueron perdonados en el ministerio público de Jesús después de la resurrección del Señor Jesús, y los que somos perdonados ahora en este tiempo de abundante gracia, tenemos que entender que Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y para siempre. El que tuvo amor allá lo tiene aquí y lo tendrá para siempre. El que tuvo misericordia allá la tiene aquí y la tendrá para siempre. El que tuvo compasión allá la tiene aquí y la tendrá para siempre. Alguien de veras alaba al Señor por ello. El Señor se ha exaltado y glorificado por su gran amor, por su bondad y por su poderosa misericordia. Y esta es la verdad. Ahora, forma de conclusión, necesito concluir con todo esto. Y lo importante es esto: concluir obviamente de una manera que nos ayude a nosotros a entender. San Juan 3:17 declara que Jesús obviamente expresó estas hermosas palabras. El Señor nuestro Dios lo habló con su propia boca y Juan lo entendió y lo escribió. ¿Y qué es lo que dice San Juan 3:17? Que Él no había venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esa es la verdad. El Señor nuestro Dios le dice a una mujer que se encontraba en tan gran necesidad, a una mujer acusada de tener una vida de adulterio, y le pregunta el Señor en el verso número 10 de San Juan 8, y le dice a esta mujer, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los que querían que se te diera muerte por el pecado del adulterio, ¿dónde están? Y la Biblia dice entonces: ninguno te condenó. Ella entonces responde en el verso 11: ninguno, Señor. Y la Biblia dice que Jesús le contesta: entonces dijo Jesús a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué palabras tan maravillosas. ¿Entiendes que San Juan 3:17 el Señor no quiere condenar a nadie? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie obviamente se vaya a la eternidad sin esperanza. Y para eso nosotros tenemos que entender, simple y sencillamente. Miraba el comentario bíblico ayer de William McDonald. Y dice la Biblia que este hombre que vivió o nació en 1917 y murió en el 2007. Este fue un hombre muy destacado, un teólogo destacado. Él era escritor, predicador, prolífero hombre para dar obviamente comentarios de la palabra de Dios. Este hombre es el autor del comentario bíblico de William McDonald Commentary, y es muy bonito ese comentario. Habla de los textos de la palabra de Dios. Este hombre obviamente él comentó acerca de aquellos 4 varones que llevaron al paralítico, describiendo obviamente esta gran verdad. Y dice que alguien les puso a estos 4 amigos del paralítico un sobrenombre. Y al primero le pusieron el sobrenombre de la simpatía. Al segundo le pusieron el sobrenombre de cooperación. Al tercero le pusieron el nombre de originalidad. Y al cuarto le pusieron el nombre de la persistencia. Y cuando esto enseña, obviamente, eso es exactamente lo que hoy la iglesia debe de tener. ¿Qué es lo que la iglesia debe de tener? Que esta es una gran verdad. Que los 4 amigos es obvio que tenían un efecto especial, obviamente, de parte de ellos, de simpatía por el que tenía necesidad, por el paralítico. Entonces se unieron en el proyecto de cargarlo. Se ve que ahí está la cooperación. La simpatía, porque obviamente lo miraron, aquel en necesidad. Y luego en la cooperación dice que lo cargaron.
Hicieron, dice, una abertura en el techo. Tuvieron originalidad, no se vencieron, no se detuvieron, no quedaron allí en medio de las circunstancias que los estaban rodeando. Y sigue diciendo este hombre, hablando, dice, demostrando que así es, obviamente, como debían de estar sus corazones. O sea, sumamente comprometidos por la gran necesidad que tenía aquel paralítico. Si hoy nosotros, amados hermanos, no tenemos estas 4 cosas. Yo en ocasiones miro a nuestra juventud, miro a algunos hermanos en la iglesia y me da mucha tristeza. No conocer el maravilloso misterio de la salvación que fue obviamente desplegado, entendido, recibido y que ahora muy poco vivido de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y esto nos debe de preocupar. La única forma salvífica es a través del mensaje del evangelio que debe de llevar la iglesia, es por el maravilloso nombre del Señor Jesucristo, que es quien perdona los pecados para que la persona sea absuelta de toda su maldad. Lo importante hoy en este día es saber que qué bueno que solamente Dios perdona pecados. Jesucristo es Dios, Él sigue perdonando los pecados. Vamos a llevarlos a Jesucristo. Vamos a hablarles de Jesucristo. Nosotros tenemos esta misma necesidad como aquellos 4 amigos tal vez de aquel hombre. Aquellos 4 que le vieron la gran necesidad de tener obviamente nosotros la simpatía por el que está perdido en necesidad. Hay que ponernos a cooperar para ello. Hay que ponernos a ser originales. Hay que ponernos a ser obviamente persistentes para que alguien se pueda salvar. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Yo recuerdo en el año 85 hubo una explosión en el DF. Y yo era partidario, a mí me gustaba la música del Tri. No me pregunte más, era una música que en veces... Un día me di a la tarea de volverla a escuchar ahora que soy cristiano y dije, solamente yo sabía lo que escuchaba y nadie más. Dios, le dije, no sé qué escuchaba, porque ahora no le entiendo nada a esa música, en verdad. Y cuando este hombre del Tri sacó rápido una canción y decía él en esta canción que él se inspiró después de la explosión en el DF por los conductos de gas que mataron a mucha gente. Y él decía, después del niño ahogado, en su canción dice, el pozo o el hoyo queremos tapar. Hoy no se va a poder así, amados hermanos. Hoy es el tiempo de hacer algo por alguien. Hoy es el tiempo de decirle a alguien, de decirle, no voy a perder mi tiempo, Señor. Desde el día que me hiciste nueva criatura, me diste a mí una autoridad delegada de ser el portador de tu evangelio, de llevar la gracia en tu nombre, de hablar salvación por la autoridad de tu nombre para que el pecador se arrepienta y sea salvo. Hoy es el tiempo de salvación. El Señor quiere ver en nosotros como vio en aquellos hombres, obviamente, lo que ellos hicieron. Haya sido la persistencia, haya sido la originalidad o la cooperación o la simpatía. Todo esto que el Señor miró, la Biblia dice, al ver la fe de ellos. En verdad tú tienes fe para que se salve tu hija, tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. Tú tienes fe para que se salve tu compañero de trabajo. Tú tienes fe para que se salve obviamente el amigo, la gente, el vecino, el que tienes allí, porque este es el mensaje. El mensaje es claro, el mensaje es para nosotros. No va a haber otro medio. Si Jesús no perdona los pecados, no va a haber quien los perdone, porque solo Dios perdona pecados. Solo Dios puede cambiar la circunstancia en esta vida para dar un destino eterno, de vida eterna con Él a su lado. Usted que hoy nos visita, entienda, sepa esto, reconozca esto en su corazón. Jesús todavía está en el plan de salvar a alguien. Jesús todavía quiere reconciliar a alguien con Él para poder estar con Él por toda la eternidad. Pónganse de pie, por favor.